Abres el gráfico. El saldo es pequeño, casi insignificante, pero el deseo es enorme. El mercado apenas ha empezado a moverse y tu corazón ya late más rápido. Cada vela parece una invitación. Trazas líneas, observas patrones, pero en el fondo no estás buscando oportunidad, estás buscando sensación. Y cuando finalmente entras en el trade, no es lo racional lo que actúa, es la adicción. La misma adicción que juras no tener. Al principio parece inofensivo. Un clic, otro. Un pequeño beneficio que activa el mismo circuito de dopamina de quien gana una apuesta. Te convences de que estás en control, de que el trading es sobre técnica, estrategia y estudio, pero cuanto más avanza el gráfico, más te das cuenta de que el campo de batalla nunca fue externo. Es dentro de tu cabeza donde comienzan las guerras, y es allí donde más sangras. El mercado se convierte en el espejo perfecto. Refleja cada una de tus inseguridades, cada rasgo de tu impaciencia, cada intento frustrado de demostrar que eres lo suficientemente bueno. Y es en ese reflejo donde nace la adicción mental que puede transformar a un trader común en alguien capaz de multiplicar $100 en millones, pero también la misma adicción que puede destruirlo todo en cuestión de días. Lo que define el destino no es la adicción en sí, sino la dirección que toma. La mayoría de las personas entra al mercado buscando libertad, pero se convierten en prisioneras de su propia mente. Quieren dominar el gráfico, pero son dominadas por él. Quieren controlar el resultado, pero quedan esclavizadas por la necesidad de ver el saldo crecer ahora. Esa es la adicción mental, la obsesión por el alivio inmediato, por la sensación de estar ganando, aunque la ganancia sea mínima, aunque el precio de eso sea perder el juego mayor. El trader adicto no es el que opera mucho, es el que no soporta el silencio. El intervalo entre las operaciones es el momento en que necesita enfrentarse a sí mismo, y eso es insoportable. Por eso hace clic, abre posición, cierra, cambia de activo, vuelve a entrar. Cada orden es un escape de su propia ansiedad. Cada trade, un intento de evitar la incomodidad de esperar. Lo llama buscar oportunidades, pero en realidad es solo una forma sofisticada de huir de sí mismo. Esa adicción es traicionera porque se disfraza de esfuerzo. Crees que estás siendo disciplinado, que estás practicando, que estás en el juego, pero en realidad estás siendo consumido por la necesidad de sentir control. Y el mercado, como un espejo cruel, seguirá mostrándote el reflejo de esa compulsión hasta que entiendas que el verdadero control nace del desapego. Ese es el punto que separa al amateur del profesional. El amateur necesita la emoción. El profesional aprendió a vivir sin ella. Pero ¿por qué esa diferencia es tan difícil de alcanzar? Porque la mente humana fue condicionada, desde la infancia, a buscar recompensa inmediata. Fuimos entrenados para valorar el ahora, para celebrar cada pequeña victoria, para huir de la espera. Y el trading es lo opuesto a eso. Exige la habilidad de soportar el vacío entre el clic y el resultado. Exige paciencia, confianza y sobre todo la capacidad de no actuar. La adicción mental nace cuando la mente no soporta el vacío. Y el trader promedio pasa la vida intentando llenarlo con movimiento. Pero ese no es el verdadero problema. El problema es lo que el movimiento hace con tu identidad. Cada vez que entras al mercado sin un propósito claro, refuerzas la creencia de que el valor está en el hacer y no en el ser. Empiezas a medir tu progreso por la cantidad de trades y no por la calidad de las decisiones. Con el tiempo, esa distorsión crea un ciclo. Cuanto más operas, más necesitas operar para sentirte vivo. Y cuanto más necesitas, menos ves. La mente se convierte en rehén de la necesidad de estímulo, y el trader se transforma en un adicto a microvictorias. Pero hay un detalle que casi nadie percibe. El mismo circuito mental que te esclaviza puede ser reprogramado. La misma adicción que destruye puede ser el motor del gran cambio. Cuando entiendes la naturaleza de la adicción, puedes redirigirla. En lugar de buscar dopamina en las operaciones, aprendes a buscarla en el proceso. En lugar de engancharte a ganancias rápidas, te enganchas a la consistencia. El placer deja de venir del resultado y pasa a venir de la ejecución correcta, aunque el resultado inmediato sea pérdida. Es en ese punto donde $100 realmente pueden convertirse en millones, no por magia, sino por estructura mental. El trader que vence es el que transforma la adicción en disciplina. Sigue sintiendo la misma ansiedad, el mismo impulso, pero aprende a canalizarlo. Cada gatillo que antes lo llevaba a hacer clic, ahora lo lleva a observar. Cada momento de impaciencia se convierte en oportunidad de fortalecer la calma. Entiende que no hay forma de eliminar la adicción, solo de convertirla.
Y es en esa conversión donde el juego cambia de nivel. Piensa en los intereses compuestos. Al principio, el crecimiento es invisible, pero quien entiende el poder del tiempo sabe que el secreto no está en la velocidad, sino en la constancia. Lo mismo vale para la mente. Cada vez que dominas un impulso, estás aplicando intereses compuestos sobre tu disciplina. Cada vez que resistes la tentación de operar por aburrimiento, aumentas tu capital psicológico. Y con el tiempo, esa fuerza se traduce en decisiones más claras, riesgos más calculados y beneficios más estables. No es coincidencia que los traders más exitosos no hablen de setups, hablen de mente, porque el setup es solo el vehículo, la mente es el combustible. Pero aquí está la paradoja. La mayoría nunca llega a ese punto porque confunde adicción con talento. Creen que operar todo el tiempo es señal de dedicación, que estar siempre en el gráfico es prueba de foco, que reaccionar rápido es virtud. Pero la prisa es solo miedo disfrazado. Y el miedo es la raíz de toda adicción mental. El miedo a perder, el miedo a quedarse fuera, el miedo a estar equivocado, el miedo a no ser lo suficientemente bueno. Esos miedos alimentan el ciclo de la acción impulsiva, y cuanto más intentas demostrar que eres fuerte, más debilitas tu capacidad de esperar. Pero existe un cambio de mentalidad que invierte ese ciclo. Necesitas dejar de operar para sentirte en control y comenzar a controlar para poder operar. La diferencia es sutil, pero lo cambia todo. Un trader controlado opera con conciencia. Un trader adicto opera con urgencia. Y el mercado solo recompensa a uno de ellos. Ese es el punto en que la psicología encuentra la filosofía. Porque el trading no es solo sobre dinero, es sobre identidad. Cada decisión que tomas en el gráfico revela quién eres cuando nadie te está mirando. Y el mercado, indiferente e implacable, seguirá devolviéndote versiones de ti mismo hasta que entiendas qué es lo que realmente necesitas cambiar. No es el indicador, no es la estrategia, es la mente. No fallas porque el mercado te rechaza. Fallas porque no logras distanciarte lo suficiente de ti mismo para ver lo que está pasando. Y es por eso que esta adicción es tan peligrosa. No te avisa cuando comienza. Se disfraza de progreso, de aprendizaje, de pasión, pero la línea entre pasión y compulsión es tan fina que la mayoría solo la percibe cuando ya la cruzó. La adicción mental es como un fuego interno. Puede quemarte o forjarte. La diferencia está en cómo lo alimentas. Ese fuego comienza pequeño, un leve malestar, una sensación de que necesitas hacer algo cuando el gráfico está quieto. Es el mismo impulso que hace que una persona revise el celular cada minuto, aunque no haya notificaciones. El mismo reflejo condicionado que busca estímulo antes que dirección. Y es exactamente ese patrón el que impide que el 99% de los traders evolucionen, la incapacidad de estar en paz con la ausencia de movimiento. El mercado no castiga a quien falla una entrada, el mercado castiga a quien no sabe esperar. La mayoría cree que ser trader es estar siempre listo, pero en realidad el verdadero poder está en saber quedarse inmóvil. El trader amateur necesita sentir que está actuando. El trader profesional aprendió a sentir paz en la inacción. Esa es una de las mayores diferencias psicológicas entre los dos mundos. El amateur siente que está perdiendo el tiempo cuando no opera. El profesional sabe que está acumulando energía, claridad y foco. El amateur busca adrenalina. El profesional busca alineación, pero hay algo aún más profundo en todo esto. La mente humana fue entrenada para creer que actuar es sinónimo de progresar. Desde pequeños fuiste elogiado cuando hacías algo, no cuando esperabas. Aprendiste que parado es igual a retrasado, y esa creencia se filtra en cada decisión en el gráfico. Es ella la que te hace apretar el botón cuando deberías solo observar. Es ella la que transforma la paciencia en dolor. Y cuando la paciencia duele, la adicción gana. La adicción mental en el trading no es solo sobre dopamina, es sobre identidad. Te sientes alguien mientras estás operando. Cuando el gráfico está cerrado, te sientes vacío, y ese vacío es el verdadero enemigo. Mientras no aprendas a llenarlo con propósito, te dominará. Por eso tantos traders no pueden parar incluso después de grandes pérdidas. No están intentando recuperar dinero, están intentando recuperar un pedazo de sí mismos. El trade se convirtió en una forma de sentirse vivo, y cuando el beneficio no llega, el ego exige compensación inmediata. Es el comienzo de la espiral de autosabotaje. Cuanto más intentas escapar del dolor, más profundo te hundes en él. Pero existe un punto de ruptura. Un instante en que el trader percibe que el problema nunca fue el mercado, sino su propia mente adicta al control. Es cuando empiezas a entender que el gráfico no es un enemigo, sino un espejo.
Cada vela es una reacción tuya siendo proyectada. Cada pérdida es una lección que te negaste a aprender de ti mismo. Cada ganancia, una tentación de creer que ya estás curado, cuando en realidad la adicción solo cambió de forma. Cuando entiendes eso, el trading deja de ser un campo de batalla y se convierte en un templo. Sí, un templo, porque es allí donde confrontas tus demonios internos: avaricia, miedo, impaciencia, ego. Es donde aprendes el significado real de la disciplina, no como fuerza, sino como rendición. La disciplina verdadera no es luchar contra el impulso, es observar el impulso sin convertirse en él. Esa es el arte invisible que separa al trader consciente del trader compulsivo. Cada vez que resistes la voluntad de actuar sin motivo, reprogramas el cerebro. Estás enseñando a la mente que control no es hacer clic, es elegir no hacer clic. Ese es el músculo de la paciencia, el más difícil de entrenar y el más valioso de todos. En cada momento en que te mantienes firme, incluso frente al deseo de entrar en cualquier operación, estás aplicando intereses compuestos sobre tu mente. Y con el tiempo, esa fuerza silenciosa se transforma en lucidez. Lucidez es el verdadero edge. No setup, no indicador, no suerte. Lucidez para ver el mercado tal como es, y no como tu ansiedad lo pinta. La adicción mental crea ilusiones. Te hace ver oportunidades donde solo hay ruido. Te hace creer que estás casi dominando el mercado, cuando en realidad el mercado te está observando repetir los mismos errores. Él sabe que vas a actuar demasiado pronto, sabe que vas a cerrar antes de tiempo, sabe que por dentro todavía eres esclavo del miedo, y mientras eso sea verdad, no hay técnica que te salve. Pero algo cambia cuando empiezas a entender el patrón, cuando percibes que la adicción puede ser domada, no eliminada, que el mismo deseo de movimiento puede ser redirigido hacia el proceso. Empiezas a sentir placer al esperar, satisfacción al seguir el plan, euforia al cumplir el riesgo definido, aunque pierdas. Ese es el punto de inflexión. Los profesionales no se liberaron de la adicción, la domesticaron, aprendieron a transformar la necesidad de acción en precisión. El impulso de hacer clic se convirtió en el impulso de revisar el plan. La ansiedad por el resultado se convirtió en curiosidad por el comportamiento del precio. Encontraron un nuevo tipo de dopamina, la dopamina de la consistencia, aquella sensación de dominio que no viene de la ganancia sino del autocontrol. Y es aquí donde ocurre la multiplicación. No la multiplicación de dinero, sino de poder. El poder de no alterarse, de no ser arrastrado por el ciclo de la prisa, la comparación, la urgencia. El trader que conquista eso puede comenzar con $100 y transformarlos en millones, no porque encontró una fórmula secreta, sino porque se encontró a sí mismo. Y un trader que se conoce a sí mismo es un trader invencible. Pero es necesario entender el precio de esa transformación. Perderás amigos que aún viven por la adicción. Serás incomprendido por quienes piensan que vivir de trading es vivir en euforia constante. Te sentirás aburrido mientras el mercado duerme y todos a tu alrededor cazan movimientos aleatorios. Te acusarán de no operar lo suficiente. Pero por dentro sonreirás, porque sabes que finalmente estás jugando el juego correcto. Y es justamente en ese silencio donde el trader sabio encuentra el oro. Porque el verdadero oro del mercado no está en el gráfico, está en la mente que logra permanecer calma cuando todo parece urgente. Es en ese estado donde empiezas a ver lo invisible, patrones que nadie nota, repeticiones que los impulsivos ignoran y la simetría perfecta entre caos y oportunidad. Pero para llegar allí es necesario atravesar el desierto de la abstinencia mental, la fase en que te sientes desconectado del mercado porque dejaste de actuar sin pensar. Es doloroso, solitario, casi espiritual, pero es el único camino. El trader que atraviesa ese desierto renace. Y cuando renace, el mercado deja de ser una amenaza y se convierte en un aliado. Porque ahora, cada pérdida es un profesor. Cada día sin trade es un entrenamiento de paciencia. Cada emoción es un recordatorio de que el control comienza en el interior. No necesitas eliminar la adicción, necesitas educarla, transformar la ansiedad por resultado en amor por el proceso, convertir el deseo de actuar en la fuerza de esperar. Ese es el secreto que el mercado intenta mostrarte cada día y que pocos están dispuestos a ver. Hay un punto en que la mente deja de luchar y comienza a observar. Es el instante en que el trader percibe que no necesita vencer al mercado, necesita vencerse a sí mismo. Ese entendimiento lo cambia todo. El gráfico deja de ser una arena y se transforma en un espejo de crecimiento personal. Cada vela, cada movimiento, cada pérdida
Te convierte en un reflejo de algo dentro de ti que aún necesita ser comprendido. Empiezas a percibir que el verdadero juego nunca fue predecir el próximo movimiento del precio, sino predecir el próximo movimiento de tu propia mente. Y aquí está la paradoja. El trader común pasa años intentando dominar el gráfico, mientras el trader sabio dedica el resto de su vida a dominar su propio ego. La adicción mental es la herramienta secreta de ambos. La diferencia es la dirección. Uno es movido por la huida, el otro es movido por la búsqueda. Uno busca el placer rápido de tener razón, el otro busca la satisfacción lenta de volverse consistente. Y esa diferencia crea dos destinos completamente opuestos. El trader amateur se despierta todos los días para probar algo, probar que puede recuperar lo que perdió, probar que es inteligente, probar que es mejor que los demás, probar que esta vez sí va a funcionar, pero cada intento lo aleja más de la esencia. Opera con el peso de la expectativa, y toda expectativa es una forma de prisión. Cuando el resultado no llega, la mente busca el alivio más rápido. Otro trade es el ciclo vicioso de la dopamina, un loop que se retroalimenta hasta destruir la claridad. El trader profesional se despierta para observar. No necesita probar nada. No busca validar su propio valor a través de un gráfico. Entiende que el beneficio es consecuencia de un estado mental equilibrado. Opera como quien ejecuta un ritual, con precisión, presencia y desapego. Sabe que el resultado no está bajo su control, solo la decisión. Y por eso nunca reacciona, solo responde. Mientras el amateur opera para sentirse en control, el profesional opera porque ya lo posee internamente. El mercado recompensa a quien piensa en probabilidades, no en certezas. Pero la adicción mental necesita certeza para sobrevivir. Necesita creer que esta vez va a funcionar. Y es exactamente esa necesidad la que lo destruye. Porque cuanto más intentas forzar el resultado, más el mercado te muestra que es incontrolable. ¿Ya notaste cómo los mejores traders parecen fríos? No es frialdad emocional, es libertad emocional. No necesitan sentir nada para actuar correctamente. Aprendieron a hacer lo correcto incluso cuando no parece placentero. Y eso es madurez emocional, elegir el malestar que trae crecimiento en vez del placer que trae arrepentimiento. Pero ese tipo de mentalidad no nace de la teoría, nace del dolor, de la secuencia de errores, de la frustración repetida, de la sensación de impotencia que el mercado impone hasta que finalmente te rindes a luchar contra él. Y cuando dejas de luchar, la adicción pierde fuerza, porque se alimenta de la resistencia. Todo lo que intentas controlar, te controla. Y cuando sueltas, el poder vuelve a tus manos. Es curioso cómo el proceso de volverse un trader consistente es en realidad un proceso espiritual disfrazado. Comienzas intentando ganar dinero y terminas intentando entender quién eres. El gráfico se convierte en tu maestro más implacable y, al mismo tiempo, más justo. No perdona, pero tampoco miente. Muestra exactamente lo que aún no quieres ver de ti mismo. Tu impaciencia, tu orgullo, tu necesidad de validación. Y mientras no te reconcilies con eso, el mercado seguirá castigándote, no por maldad, sino por precisión. El trader que entiende eso deja de correr detrás de milagros y comienza a construir fundamentos. Transforma la adicción en disciplina y la ansiedad en foco. Aprende a amar el proceso diario de observar, esperar, planear y ejecutar con calma. No busca adrenalina, busca consistencia. Y la consistencia es lo que transforma $100 en millones. No porque el dinero importe, sino porque el dominio de la mente hace que el dinero deje de importar. Y es en ese momento cuando comienza a llegar. Es cuando dejas de necesitar el beneficio que éste llega con naturalidad. Porque el mercado siente cuando estás atrapado en la necesidad. Huele el miedo, el sudor de la prisa, la mirada que suplica que el gráfico haga lo que tú quieres. Pero cuando llegas a un punto de neutralidad, el mercado comienza a respetarte. Porque finalmente hablas el mismo idioma que él. El idioma de la probabilidad, no de la emoción. La mente adicta vive en picos, la mente madura vive en ondas, y las ondas, cuando se comprenden, se vuelven predecibles. Al fin y al cabo, todo en el mercado es ciclo, y todo dentro de ti también lo es. Subes, bajas, consolidas, rompes y repites. El secreto es percibir en qué fase de tu propio ciclo estás. Si estás en alta emocional, es hora de cautela. Si estás en baja, es hora de reflexión. Pero el trader adicto no ve ciclos, solo ve momentos. Y por eso siempre está reaccionando, nunca creando. Hay una frase que lo resume todo. El amateur necesita ganar para sentirse bien. El profesional necesita sentirse bien para poder ganar. Esa diferencia lo cambia todo, porque el rendimiento siempre es consecuencia del estado interno. Y el estado interno es el reflejo de tu relación
con tu propia adicción. El trader adicto busca la euforia. El trader sabio busca el equilibrio. El primero quiere intensidad, el segundo quiere constancia. Y la constancia es una forma de poder silencioso que pocos entienden. Piensa en un surfista. No lucha contra el mar. Aprende a sincronizarse con él. Entiende que el océano es más fuerte, y por eso lo respeta. El mercado es el mismo océano, vasto, impredecible e indiferente a tu voluntad. No lo dominas, te alineas con él, y cuanto más intentas forzar, más te hundes. Pero cuando aprendes a esperar la ola correcta, el mercado comienza a llevarte. Y es en esa fluidez donde nace el verdadero trader. La ironía es que la adicción mental, cuando se purifica, se transforma en pasión disciplinada. La misma energía que antes te hacía hacer clic sin parar, ahora te hace estudiar, revisar, reflexionar. La dopamina sigue ahí, pero ahora es el premio por el autocontrol. El placer dejó de venir de la acción y pasó a venir de la paciencia. Ese es el milagro invisible que separa a los pocos que vencen de los muchos que abandonan. Y quizás el punto más importante: no eliminas la adicción con fuerza de voluntad, sino con conciencia. No hay forma de luchar contra algo que forma parte de tu biología, pero puedes observarlo, comprenderlo y redirigirlo. Esa es la verdadera maestría, y es por eso que el trader que vence la adicción vence todo, porque aprendió a usar la mente a favor, no en contra. El trader que llega a ese nivel entiende algo que casi nadie percibe. El mercado no es sobre ganar o perder, es sobre resistir. Resistir a la urgencia de probar algo. Resistir a la tentación de apretar el botón solo para aliviar la ansiedad. Resistir a la necesidad de sentirse en control. Y esa resistencia es lo que genera poder. No conquistas el mercado dominando gráficos, setups o estrategias secretas. Lo conquistas cuando dominas la mente que reacciona a ellos. El trader común busca información. El trader sabio busca conciencia. La diferencia es brutal. La información te enseña qué hacer, la conciencia te enseña qué no hacer. Y es en ese no hacer donde se acumulan los grandes resultados. Pero la adicción mental siempre intentará traerte de vuelta. Es sutil, paciente, disfrazada. No grita, susurra. Susurra que solo esta operación no va a hacer daño. Susurra que necesitas recuperar lo que perdiste. Susurra que el mercado se está moviendo y te vas a quedar fuera. Y cada vez que escuchas ese susurro, es tu antiguamente intentando reasumir el control. No destruyes la adicción, la silencias. Con práctica, con presencia, con disciplina. La reeducas hasta que se convierta en tu sirviente y no en tu amo. Esa es la verdadera vuelta de página. Cuando percibes que el mismo fuego que quemaba tu paciencia ahora ilumina tu foco. El mismo impulso que te hacía actuar por ansiedad ahora te mueve a estudiar con intención. La misma dopamina que antes venía de una victoria aleatoria ahora viene del dominio interno. La adicción se convirtió en combustible. El trader que transforma la adicción en virtud descubre qué es la consistencia. Entiende que el éxito no es un evento, es una consecuencia. Es el resultado invisible de pequeñas victorias diarias que nadie ve. Se enamora del silencio, del intervalo entre los trades, del sonido de su propio control. Y es en ese punto donde los resultados financieros dejan de importar, porque cuando el trader alcanza ese estado de claridad, el dinero es solo el espejo de su progreso interno. No busca enriquecerse, busca permanecer lúcido, y es exactamente por eso que se enriquece. La mayoría nunca llega allí, porque quiere atajos, quiere emoción, quiere sentirse vivo, pero el trading verdadero es lo opuesto a la euforia, es serenidad en medio del caos. Es ver la tormenta y seguir inmóvil. No multiplicas $100 en millones porque el mercado te favorece. Lo multiplicas porque aprendiste a convertirte en alguien que el mercado no puede quebrar. Y esa es la verdadera victoria. Los números en la pantalla son solo una metáfora. El crecimiento real está ocurriendo dentro de ti, invisible, silencioso, compuesto, cada vez que esperas sin ceder, cada vez que aceptas una pérdida sin castigarte, cada vez que ejecutas el plan aunque tengas miedo. Estás invirtiendo en una cuenta que el tiempo multiplica. Ese es el secreto de los pocos que perduran. No intentan ser perfectos, se vuelven constantes. Y constancia es el nombre que la madurez le da a la fe. Fe no en el mercado, sino en sí mismo, en la propia capacidad de observar sin reaccionar, de decidir sin emoción, de persistir sin prisa. Al final, el mercado no quiere tu dinero, quiere tu ego. Quiere ver hasta dónde eres capaz de llegar sin necesitar probar nada. Y cuando finalmente dejas de probar, te devuelve todo lo que te quitó, con intereses.
porque el mercado recompensa el mismo principio que rige la vida. Quien permanece, vence. Quien madura, florece. Quien aprende a esperar, cosecha. Comenzaste buscando dinero, pero terminarás buscando conciencia. Y cuando eso ocurra, todo cambiará, porque un trader consciente no busca beneficios, los atrae, no porque sea especial, sino porque está alineado con el ritmo del propio juego. La verdad es simple. La adicción mental nunca va a desaparecer completamente, pero puede transformarse. Puede convertirse en el motor de la paciencia, la llama del foco, el recordatorio de que aún hay algo dentro de ti que necesita ser pulido. El trader común lucha contra la mente. El trader sabio hace amistad con ella, y es en esa amistad donde el dinero se multiplica, no como recompensa, sino como reflejo. Al final de todo, el gráfico es solo un espejo. Muestra exactamente lo que sientes, lo que temes y lo que aún necesitas dominar. El trader que aprende a leer ese espejo ya no necesita buscar setups milagrosos, porque se convirtió en el propio setup. La consistencia no es un resultado, es una identidad. Y el trader que entiende eso descubre el poder más raro de todos, la libertad. Libertad de actuar sin impulso, de perder sin miedo, de ganar sin perderse. Ese es el estado que transforma a un trader común en una fuerza imparable. No por haber vencido al mercado, sino por haberse vencido a sí mismo. El mercado no premia al más inteligente, ni al más rápido. Premia a quien logra permanecer lúcido cuando todos pierden el control. No necesitas ser genio, necesitas ser consciente. Y cuando la conciencia despierta, $100 son suficientes para comenzar un imperio, porque el imperio comienza dentro de ti.